Hola, hola, ¿cómo están? Espero que súper bien. Vamos a trabajar en este video con un condensador cilíndrico, en el cual tenemos que calcular la capacitancia de este. Ya vieron en el video anterior que estábamos trabajando capacitores en serie y en paralelo, y en este caso vamos a trabajar un único condensador, un único capacitor que tiene una geometría cilíndrica, y lo que nos interesa calcular es la capacitancia de este. Fíjate que teníamos la capacitancia como la carga sobre el potencial. Vamos a trabajar a partir de esta fórmula para calcular la capacitancia de este condensador. Vamos a anotar valores, datos, ¿no? Importante siempre tener a mano los datos del problema. Nos dice que tiene un radio interior A, un radio, sí, del cilindro interior va a ser A, el exterior es de ese casquete, es el radio B, y que tiene una longitud L, ¿sí? L minúscula, L mayúscula, la llamamos como quieran. Esto más que nada para nombrar las partes de la geometría. Como verán en la figura, ya está, le damos zoom, están un poquito expresadas. Estas líneas que están en rosa son las líneas de campo eléctrico. Si recuerdan, en un capacitor de placas planas paralelas, nosotros teníamos una placa, otra placa, y sabíamos que acá adentro se formaba un campo eléctrico, ¿sí? Acá se formaba un campo eléctrico. En esto pasa lo mismo, solamente que la geometría es distinta. No son solamente dos placas, sino que son cilindros. Pero estas placas, fíjate, este cilindro, digamos que está paralelo al cilindro externo, ¿sí? Lo que nos interesa, a ver si lo podemos escribir sobre el dibujo, es esto está paralelo a esto, ¿sí? Es como verlo también de esta forma. Aunque nos cambie, digamos, la geometría del dibujo, el principio sigue siendo el mismo. Como ya sabíamos, entonces, para calcular el campo eléctrico en las placas, teníamos la expresión de que el campo eléctrico era igual a la carga sobre epsilon 0 por el área. ¿Esto de dónde nacía? Nace de la ley de Gauss, ¿sí? Si quieren lo pueden verificar. Recuerden que la ley de Gauss era el campo eléctrico, diferencial de superficie, coseno del ángulo, igual a la carga interior sobre epsilon 0. Bueno, si esto entonces es 1, este campo sale afuera constante, y esto, ¿qué me da? Me da el área o la superficie, que es lo mismo. Al pasar este valor multiplicando aquí abajo y dividiendo la carga, es como obtengo entonces esta expresión de acá. ¿Sí? De ahí es de donde nace, porque la ley de Gauss sigue siendo válida para el cálculo del campo eléctrico en capacitores. Perfecto. ¿Por qué vamos con el campo eléctrico? ¿Por qué? Porque necesitamos saber el potencial. Y para saber el potencial, ya sabían que es condición necesaria saber el campo eléctrico. Bueno, ya lo tenemos más o menos armado. Vamos a escribirlo un poquito mejor. Vamos a decir que es la carga sobre epsilon 0 y vamos a ver quién es el área, ¿sí? Recuerden que el área de un cilindro estaba dada por 2pi por r por L, que es esta longitud. La pueden poner mayúscula, minúscula, es lo mismo. Ya sabemos que L refiere a esa longitud. Voy a escribir más o menos los valores que son constantes primero. Puedo poner 2pi L epsilon 0 y este R, ¿sí? Lo voy a escribir por acá, 1 sobre R. Como ven, le puedo escribir R versor. ¿Por qué? Porque las líneas de campo, como ven, son radiales, ¿sí? Entonces, es importante expresarlo con el versor R. Perfecto, ya tenemos el campo eléctrico rapidísimo. Como les decía antes, la tenemos desde esta fórmula, lo armamos un poquito mejor exponiendo el área de la figura que tenemos. Si fuese una esfera, le cambiamos el área, pero se sigue manteniendo el campo eléctrico. También es importante decir que no hay un material dieléctrico entre un cilindro y el otro, ¿sí? No hay un material dieléctrico, está en vacío, por eso estamos trabajando todavía con el epsilon 0. Vamos entonces por el potencial. Lo importante acá también es aclarar que si lo seguimos pensando en términos de placas del capacitor, recuerdan que había una placa que la teníamos como positiva y una placa negativa, ¿no? Porque esas cargas se están moviendo
que van a ir del positivo al negativo. Entonces la placa negativa, vamos a escribirlo si quieren, la placa negativa la consideramos como con un potencial nulo, ¿sí? Digamos que las placas se mueven del positivo, perdón, las cargas se mueven del positivo al negativo, ¿no? Digamos que hacen este recorrido por acá. Por lo tanto, a esta placa negativa, vamos a decir que esto sería del A hasta el B, este será entonces la placa B, la vamos a considerar como nula. Y si nosotros escribíamos, ¿no?, la diferencia de potencial, ¿qué era entonces? Hacíamos justamente esta diferencia de potenciales entre A y B y nos daba menos la integral del campo eléctrico diferencial de L. Fíjate, si estamos diciendo entonces que esto es nulo, que acá no hay ningún potencial, entonces puedo escribir directamente menos el potencial en A o directamente dejar menos el potencial, no hace falta la A siquiera. Es igual a menos la integral del campo eléctrico diferencial de L. Y otra cosa importante, fíjate, este menos se me va con este menos. Ahora yo lo armé entonces de una forma un poco más simple. Yo puedo arrancar directamente de acá. Lo importante es que ustedes le puedan aclarar en el examen al profe esto, ¿no? Esto sería como un paso previo a establecer el potencial para que establezcan esas condiciones, que toman que la placa negativa con un potencial nulo, como mis signos negativos se van, y puedo reescribir entonces el potencial entre A y B, es decir, qué está pasando entre este radio A y el radio B, que es ahí donde está el campo eléctrico. Eso es lo que me interesa, es ahí donde está el campo eléctrico, como vimos con las líneas radiales de campo rosadas, del campo eléctrico diferencial de línea, que también podemos poner diferencial de R, ¿no? ¿Por qué? Porque se está moviendo de manera radial. Perfecto, yo ya establecí entonces acá cómo va a ser el potencial. Vamos a resolverlo indicando quién es entonces el campo eléctrico. Como lo habíamos calculado, era la carga sobre 2pi L epsilon 0, 1 sobre R diferencial de R. Resuelvo esta integral, es muy fácil, saben que todo esto que está acá es constante, así que lo saco fuera de la integral. Me quedará la carga 2pi L epsilon 0, integral entre A y B de 1 sobre R diferencial de R. Recordamos que la integral de 1 sobre R me va a dar un logaritmo natural de R. Lo vamos a ir escribiendo, capaz que no muchos recuerden propiedades de los logaritmos, a veces uno no lo usa mucho. Y es la primera vez que nos está apareciendo ahora, ¿no? Después de hacer todo lo que fue electroestática y ahora arrancamos con electrocinética, por primera vez aparece la expresión del logaritmo. Así nos queda resuelta esa integral y hay que evaluarla entre A y B. Muy fácil, seguimos respetando la matemática paso por paso, resolviendo esta integral. Acordate que aplicamos regla de Barrow, restando, ¿no? Extremo, logaritmo natural de B menos logaritmo natural de A. Y acá lo vamos a ordenar un poquito por, otra vez, propiedades de los logaritmos. Se puede reescribir de la siguiente manera. Yo lo aclaro porque cuando yo lo hice no me acordaba y dije, ¿qué está haciendo el profe acá? ¿Por qué lo está escribiendo de esta manera? Y no me acordaba que era una propiedad de los logaritmos que cuando se están restando los puedo reescribir de esta otra manera. Lo digo solamente porque, bueno, a mí se me había borrado completamente de la cabeza todo lo que eran propiedades de los logaritmos. Hacía mucho tiempo que no los veía y, bueno, los volví a refrescar. Fíjate, ya tenemos entonces el potencial. Lo que nos interesa entonces es la capacitancia, ¿sí? Eso es lo que nos pedía el ejercicio. Queremos saber la capacitancia. Y como marcamos más arriba, sabíamos que entonces la capacitancia era la carga sobre el potencial, que ya lo calculamos. Para eso calculamos el campo eléctrico arriba. Y ahora podemos solamente reemplazar. Tengo la carga sobre el potencial. Lo vuelvo a escribir, todo esto que acabo de calcular,
2pi L epsilon 0 logaritmo natural de B sobre A. Fíjate, carga se va con la carga. Si lo quiero reescribir para que me quede un poco mejor, me voy a llevar por propiedad de los extremos de divisiones de fracciones. 2pi L epsilon, me lo dejo arriba, logaritmo natural de B sobre A. Y ahí ya tenemos la capacitancia. Lo importante de este ejercicio, que es un ejercicio cortito y más que nada en términos demostrativos, es que a partir de esto que calculamos, nosotros podemos decir que la capacitancia depende de la geometría. Y esto es importante porque puede ser pregunta de final, pregunta de parcial, ¿no? Que te digan, bueno, ¿de qué depende entonces la capacitancia en este caso? Esta es la demostración. Fíjate que tenemos en términos 2pi, tenemos L, tenemos epsilon, todo esto es constante, ¿sí? Todo esto es constante. Y en este caso lo que puede modificar la capacitancia son los valores de B y A. No es lo mismo, sabemos que si B vale, por ejemplo, 3 y A vale 1, nos va a dar una capacitancia, y si de pronto B vale, no sé, 100 y A vale 5, nos va a dar otra capacitancia, porque el resto de los términos se mantienen constantes. Entonces esto, pregunta de final, pregunta de parcial, la demostración es cortita, es simple, es interesante. Un ejercicio como este, después avisen, digan si quieren que le agreguemos valores numéricos para hacer un ejercicio un poco más práctico, pero esta es la demostración teórica. Para resumir, saben que se forma un campo eléctrico entre las placas del capacitor. Las placas son paralelas en este caso, y para esto, para calcular la capacitancia, nos valemos de la ley de Gauss, que nos va a decir que el campo eléctrico es la carga sobre epsilon 0 por el área. Esto en el caso de que no haya ningún material dieléctrico. Con este campo eléctrico reemplazamos el área por lo que vale el área del cilindro. A partir de ahí calculamos el potencial, establecemos esas condiciones, que hay una placa negativa, por lo tanto esas la vamos a tomar como un potencial nulo. Calculamos todo el potencial, nos encontramos que ahora tiene una forma logarítmica. Lo acomodamos un poquito mejor con propiedades de los logaritmos, esa resta como una división, y reemplazamos en la fórmula de capacitancia. Al final de eso, establecemos que la capacitancia depende de la geometría. Espero que les haya servido este video. Avisen si quieren que hagamos uno con valores, avisen si quieren que hagamos uno esférico, que es muy parecido, o sea, se llega también a la misma conclusión. Y bueno, dejen comentarios si quieren otro tipo de cálculos, alguno más difícil, compartan, dale like, y bueno, muchísimas gracias por ver y los espero en el próximo video. Chao, chao.